Bien, después de haber reflexionado un poco respecto a estos 12 años de papado de Francisco, vendrán obviamente ahora los procesos correspondientes e iremos viendo qué rumbo toma la Iglesia Católica, si continúa por este camino del reformismo o vuelve a una posición mucho más de repente conservadora como la fue del antecesor Benedicto XVI. Iremos viendo cómo van justamente desarrollándose los temas. A propósito de los temas, derechos humanos en nuestro país, de qué manera las candidaturas han mostrado en este tiempo que si bien oficialmente no hay programas de gobierno, pero van mostrando y todos hablan de la crisis económica, como si solo por ahí transcurriría la vida. Sin lugar a dudas es un tema muy importante que haya filas para la gasolina, que la inflación se convierta en un tema, que exista una disparidad entre el dólar paralelo y el dólar oficial, pero más allá de los dólares, de la gasolina y el diésel, hay otras cosas que importan. Y los derechos humanos parece que todavía no ha salido a flote. Verónica. Sí, comparto contigo, Diego, el diagnóstico. Habrá que esperar y ojalá sea pronto, porque la verdad es que llevar hasta ahora el proceso electoral hablando de 10, 12 nombres, la verdad es que resulta muy ruidoso para la ciudadanía cuando estamos en otra, precisamente en medio de tratar de resolver las crisis económicas individuales y grupales. Y bueno, en cuanto salgan los programas y las propuestas, pues ahí realmente tendremos un asidero mejor para saber realmente cuáles son las apuestas de sus candidaturas, ¿no? Por el momento yo te diría lo siguiente, creo que para hablar del tema de derechos humanos hay que pensar primero en dónde nos encontramos actualmente, en dos condiciones que son importantes para llevarlas adelante. Una de ellas te diría que es la base institucional, y estoy hablando concretamente del Estado de la democracia. No podemos decir vamos para acá, sigamos para adelante, ampliemos, reduzcamos lo que tocara en el tema de derechos humanos, si no hacemos una evaluación de cómo está nuestro piso en términos de democracia. Y esto también está, por supuesto, asociado a los derechos civiles y políticos, ¿no? Pero de manera general yo te diría que estamos bastante de acuerdo en que tenemos una democracia muy erosionada por muchas acciones políticas las últimas décadas. Estos son temas que los conocemos ampliamente y creo que va a tener el siguiente gobierno una gran tarea de poder establecer un piso un poco más normalizado en términos de democracia para poder garantizar el ejercicio de derechos humanos. La anterior semana el defensor del pueblo daba una conferencia de prensa y cuestionaba que, por ejemplo, en el caso de más de un centenar de detenidos durante las protestas del año pasado, tanto la marcha como los bloqueos, hubo detenidos, fueron trasladados a La Paz y dijo, hubo una vulneración total de los derechos humanos. De hecho, hay 5 meses que tienen detención preventiva, acusados de terrorismo, una figura que ya el GIEI, después de la crisis del 2019, justamente recomendaba a Bolivia que terrorismo sea apartado como una causal justamente de procesos, porque se convierte en algo casi subjetivo, decían. Pero aparentemente eso no está ocurriendo. ¿Cómo estamos hoy en derechos humanos? Mira, yo te diría que el defensor del pueblo está haciendo una labor muy difícil porque su propia institucionalidad está deslegitimada, navega dentro de ello y qué bueno que alguien pueda levantar la voz para señalar estos hechos. Pero estos hechos que son los más recientes y los señala como parte de su trabajo no son los únicos. Hay una acumulación de varias violaciones que han afectado muchos derechos civiles y políticos en muchos escenarios en las últimas décadas. Entonces, esto sumado a otros procesos y acciones políticas que no están directamente relacionadas con personas civiles, ha generado esta erosión en la democracia, ¿no? Entonces, yo creo que el subsanar la institucionalidad va a ser una primera gran tarea pendiente, bastante difícil por lo que se ve, porque podemos anticipar que el escenario en la Asamblea Legislativa va a estar bastante fragmentado y pues habrá que ver cómo un ejecutivo puede navegar en esas áreas, ¿no? Y otra de las bases materiales, además de la institucionalidad, creo que va a ser la que justamente seguramente hablaremos más adelante en el programa, la económica. Porque ciertamente para poder decir a la gente yo te apoyo en el cumplimiento de derechos porque creo estatalmente que esto debe ser así, pues necesitas un colchón económico para poder facilitar y te estoy hablando de los derechos mínimos, no te estoy hablando de los derechos más aspiracionales. Y ciertamente creo que también estamos conscientes de que se vienen años en los que precisamente la billetera estatal va a estar muy apretada, ¿no? Entonces esas dos condiciones de inicio yo te diría que ponen un piso para hablar de derechos humanos bastante preocupante y desafiante. Francesco, ¿ve a los candidatos interesados en
en abordar estos temas? Porque a casi todos ya los hemos conocido en campaña. Yo creo que de alguna manera antes o después deberán abordarlo, porque son los problemas de la gente, es lo que vive la gente. Pero ahora ha prevalecido la agenda política. ¿Quién es el candidato? ¿Qué es la alianza? Donde un grupo quiere sacar al MAS del gobierno y otro grupo quiere subsistir, ¿no? Salvarse de lo que viene, del ventanal que viene. Pero antes o después hay que hacerlo. Por eso es importante, yo creo, tener programas, ideas sólidas en un esquema global, en un programa. Hace pocos días un amigo me pedía: ¿tienes los programas de los principales candidatos? Y la verdad no. Hemos tenido algunos fuegos artificiales, un candidato que en 100 días va a resolver el problema, el otro que va a quitar el subsidio, el otro que lo va a mantener, pero esos son pequeños parches que nos están dando cuando se necesita abordar el problema en su complejidad. La energía, en ese sentido, juega un rol fundamental en los programas económicos. Yo diría por dos razones. Primero, porque la energía es el alimento de la economía. Sin energía, la economía no funciona, no hay transporte, no se mueven las máquinas, todo se planta, ¿verdad? Este es el primer problema, estamos sufriéndolo en parte. La gente que hace horas y horas de colas en La Paz, tal vez menos que en Santa Cruz y en otro lugar en el campo, ni hablar, ¿no? Uno puede imaginar lo que es allá, qué calvario van a pasar. Esto es un tema, digamos, que hay que tomar en cuenta, que sin energía la economía no funciona. Entonces, un programa energético tiene que ser fundamental. Y la segunda razón es que también la energía es parte del aporte de ingresos del Estado. Hemos vivido una bonanza increíble desde el 2006 hasta el 2015, 16 yo diría, gracias al superávit que nos daba la balanza energética. Podíamos exportar gas, podíamos tener ingresos excepcionales que incluso no se sabían qué gastar. Se han gastado en tantas cosas insulsas y eso lo sabemos todos. Muy bien. Este problema de que los ingresos que se han reducido, porque se ha reducido la producción, porque además tenemos que importar energía, nos hemos vuelto un importador neto de hidrocarburos al importar gasolina, importar diésel, hace que de ahí vienen los problemas de la inflación. No se tienen dólares suficientes, entonces los precios van subiendo porque dependemos de la importación de muchos productos, desde medicamentos, alimentos, ropa, etc. No hemos logrado ser autónomos ni lo vamos a lograr. Los productos chinos nos han invadido y en ese sentido deberíamos quejarnos mucho más que Donald Trump. Nosotros no vivimos dependientes de esta economía, pero al no tener dólares o a tener dólares, digamos, con prioridades de la energía, estos productos van a subir de precio. Esto me parece el problema que los candidatos tienen que resolver, más allá de parches que se dicen. Hay que cambiar la ley de hidrocarburos, hay que quitar el subsidio. Esos son consecuencia de un plan de política energética que yo no he escuchado hasta ahora de ningún candidato, excepto alguno que otro sugerencias de medidas. Mauricio, ¿cómo ves el panorama? Si bien tu área de especialidad es el mundo tributario, pero ¿de qué manera los derechos humanos se convierten en algo crucial que debe venir acompañado de una reforma tributaria y de generar mejores condiciones económicas, como planteaba Verónica, para encarar justamente el tema de derechos humanos? Sí, es un muy buen punto y me adhiero mucho a la línea de Francesco. Evidentemente ningún candidato ha lanzado una propuesta seria en materia tributaria. De hecho, el único, entre comillas, candidato, que es el señor Evo Morales, que en teoría, en estricto rigor legal, no puede ser candidato, él es el único que ha mencionado un tema tributario relativo a la supresión del impuesto a las transacciones financieras del 0,30% por operaciones con moneda extranjera. Sin embargo,
al margen del señor Morales, ningún otro candidato ha mencionado algo respecto a los impuestos. El señor Jaime Dunn sí que dio uno que otro pantallazo indirecto, mencionó que los impuestos, la estimación de recaudación hoy por hoy ya no alcanza para pagar los sueldos y salarios de los funcionarios públicos. Es decir, toda la recaudación de todos los contribuyentes es insuficiente para pagar el aparato estatal. Con lo cual, él sí que nos da cierto pantallazo de que él va a proponer algún tipo de reforma fiscal profunda. Con relación al impacto de los tributos en los derechos humanos, sí, por supuesto, es fundamental y no se hace nada al respecto. ¿Y qué es lo que están atravesando? ¿Cuál es el calvario que atraviesan hoy por hoy los contribuyentes? Fiscalizaciones muy agresivas, muy agresivas, con un contenido cuanto menos cuestionable y con deudas, multas por absolutamente todo y por absolutamente nada. Con lo cual el contribuyente a lo que se enfrenta es a un leviatán, literalmente hablando, que te castiga por hacer todo bien o incluso, y peor aún, por hacer todo mal, mientras que el sector informal, por supuesto, que asciende cada vez más, hoy por hoy está entre el 80 y el 85%, no tiene absolutamente ninguna consecuencia. O sea, diríamos que empujan a la economía hacia la informalidad, tantas sanciones y requisitos. Totalmente. Hace 2 años, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, hizo un estudio sobre la presión fiscal en Latinoamérica y concluyó que la presión fiscal en Bolivia, es decir, la recaudación en relación al PIB, con relación a los impuestos, era del 23,70%, muy superior a países como Colombia, Perú y Paraguay. Y de hecho, la OCDE hizo una advertencia bastante importante. Advirtió que sin perjuicio de este índice, que de por sí ya es alarmante, porque significa que el 15% del sector formal soporta ese 23,70% de recaudación. Es absolutamente desproporcional. Pero lo que analizó la OCDE también, el dato de color que dio la OCDE, es que el tipo impositivo marginal efectivo de Bolivia es uno de los más altos de la región. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, para determinar el tipo marginal efectivo, la OCDE no solo se concentró en las alícuotas del impuesto, el 13% del IVA, el 3% del IT, el 25% del IUE. Lo que ha estudiado la OCDE es, considerando esas alícuotas impositivas, ¿cuánto efectivamente paga el contribuyente? Añadiéndole, por ejemplo, la imposibilidad de deducir algunos gastos, la imposibilidad de poder apropiarse el crédito fiscal por reglas cuestionables de la administración tributaria. Todo eso en conjunto determina cuánto efectivamente termina pagando el contribuyente, al margen de cuánto dice la ley. Y por supuesto que este índice, como les decía, la OCDE entendió que este índice era de los más altos de la región, lo que significa que, como bien entendías, por cómo está diseñado el sistema tributario nacional, el formal se ve más fomentado por un tema de costo de oportunidad a incurrir en la informalidad y soportar esos riesgos de ser descubierto versus estar en la formalidad. Con lo cual, por supuesto que hay un incentivo hacia la informalidad por cómo está diseñado el sistema tributario hoy por hoy. Claro, porque llama la atención que, por ejemplo, al momento de cuando uno es profesional independiente y factura, resulta que los periodistas no comemos, no tenemos que movilidad, solo es material de escritorio, teléfono o internet, como si no hubiera colegios, como si no hubiera temas de salud, y nada de eso se puede deducir. Digo periodistas porque es lo que conozco, pero infiero que en cada rubro va por ahí, ¿no? Que la medicina solamente facturas que tengan que ver con farmacias o con citas médicas, si uno es doctor, y no con todo lo demás que es la vida propia. ¿De qué manera eso, por ejemplo, Verónica, para seguir hilando estos temas, se convierte en una vulneración de los derechos de los ciudadanos? Esto que mencionaba Mauricio. Sí, yo creo que Mauricio ha presentado desde su tema de especialidad un tema que también es fundamental, que creo que afecta mucho al ciudadano y sobre todo, como ha mencionado, el ciudadano que está formalizado dentro del sistema, ¿no? Yo creo que la mayoría de los profesionales lo hemos atravesado, lo hemos vivido y sabemos perfectamente del tema que estamos hablando. Por supuesto que la informalidad es un tema que hay que combatir, es una agenda pendiente muy desafiante, porque obviamente esto refiere a también generar condiciones para pues, que la gente no pueda dejar de trabajar y alimentar a sus familias. Generar empleos formales, empleos, maquinarias, industrialización, en fin, son muchas tareas que seguramente las candidaturas tienen que proponer. Se me venía algo a la mente cuando hablaba Mauricio y creo que es importante, yo sé que estamos más cerca y hablando de las elecciones 2025 que son las generales,
pero eventualmente también para que esto pueda tener coherencia habrá que tramarlo con las elecciones subnacionales del siguiente año, porque también es cierto que muchos de los temas de derechos humanos, sobre todo en temas de salud y educación, por el tema del Estado autonómico, están delegados en algunas competencias a las gobernaciones y a los municipios, que se alimentan también de algunos impuestos que pagamos algunas personas que vivimos en los territorios, ¿no? Y ciertamente este dinero también está siendo muy mermado. Solemos exigirle mucho a las gobernaciones, a las alcaldías, estamos en época de lluvias, todo nos parece un desastre. La Paz en general está teniendo una gestión muy deficiente, pero también a veces somos un poco injustos en cotejar realmente cómo está el erario público de las alcaldías y de las gobernaciones, que también es otro tema en el que yo creo que el Estado central también va a tener que, una vez constituidos los nuevos gobiernos, sentarse y decir, bueno, tenemos que reorganizar esto en temas energéticos y distribución del ingreso estatal, en temas tributarios y cómo se van a distribuir los tributos en temas autonómicos, y finalmente esto se tendrá que materializar en una propuesta coherente de decir, bueno, hay poco dinero, hay estas competencias, hay este catálogo de derechos que nos trae una Constitución que es tremendamente garantista, tratemos de hilar lo mejor posible este tiempo de crisis para que sea meridianamente llevadero para la gente y no seguir un poco en este escenario que es un poco caótico respecto a los dineros públicos y respecto a lo que se quiso hacer con el Estado autonómico, ¿no? Ahora, llama la atención que, por ejemplo, uno escucha los reportes de impuestos nacionales y dice, ha habido una mayor recaudación, es decir, más presión sobre los contribuyentes. ¿Y cuál será la fórmula para el siguiente gobierno? ¿Reducir impuestos, como muchos otros candidatos en otros países proponen, o eso sería llevarnos a tener menos recursos y por lo tanto menos capacidad de gestión? Bueno, primero que cuando se dice que han aumentado los impuestos es siempre en bolivianos respecto al año anterior. Si nosotros consideramos que el dólar se ha devaluado un 100%, el boliviano, perdón, se ha devaluado un 100% respecto del dólar, entonces las recaudaciones, por ejemplo, para comprar combustibles del exterior, para importar, han disminuido. Ya no te alcanza ese dinero. Bueno, pero para los gastos internos todavía vivimos en este engaño de la doble moneda. Ahora, siempre en impuestos, estoy totalmente de acuerdo, hay que sincerar las cosas. Uno paga con gusto cuando ve que sus impuestos tienen una utilidad para el país. Pero si yo pago mis impuestos y apenas sobrevivo, no puedo reparar mi techo, y el vecino, que es un informal, tiene dinero para hacer fiesta todos los fines de semana, eso me hace pensar, ¿no? Voy a seguir pagando impuestos, voy a ser el tonto útil aquí del Estado. Entonces, una reforma tributaria es importante para ampliar el universo de los contribuyentes. En eso estamos totalmente de acuerdo. Y si se hace eso, nos beneficiamos todos, incluso los informales, que ahora también viven una calidad de vida que no siempre es buena, aparte de las grandes fiestas que hacen, pero tener siempre que traer cosas de contrabando, enfrentarse con la fuerza pública, cosas. Uno tiene que vivir un poco más tranquilo, con reglas claras, y todos contribuir al bienestar común. Eso me parece que es el camino que hay que hacer para reducir un poco el número de impuestos. Una de las grandes medidas que hizo Paz Estenssoro fue justamente eliminar cientos de impuestos que había, donde se beneficiaba un sector, el otro. Yo entonces estaba todavía activo en la universidad y teníamos un impuesto específico para la universidad con la cual se compró el Colegio La Salle, el San Ramón, etcétera. Se amplió eso. Pero el momento que se cortó eso, la universidad empezó a recibir impuestos que le correspondían, un 5% de todos los impuestos que paga la gente, y con eso ha sobrevivido durante 50 años, 40 años, mejor que antes, yendo a recaudar cada uno de los impuestos específicos. Transparencia y universalidad me parecen dos conceptos fundamentales. Mauricio, ¿por dónde deberían transcurrir las propuestas de los candidatos en el tema tributario? Siempre da escozor hablar de impuestos y en ese sentido
por dónde deberían transitar. Sí, creo que Francesco dio la respuesta y es absolutamente clara. La propuesta debería ser reducir los impuestos y ampliar el universo de contribuyentes. Como reduzco impuestos, obviamente tengo una recaudación menor. ¿Cómo compenso esa pérdida de recaudación? Por supuesto que más personas paguen más impuestos, es decir, ampliar el universo de contribuyentes y a todos bajarles las alícuotas impositivas. Ese debería ser el punto de partida. Dicho eso, a mi criterio, creo que hay que suprimir algunos tributos que yo los llamo ciegos porque graban absolutamente todo, como el impuesto a las transacciones. Hace días, el señor Cazón, y bien resaltabas el dato, anunció con bombos y platillos que la recaudación había incrementado en más o menos el 9% respecto al primer trimestre del año anterior. El segundo impuesto más recaudador fue precisamente el impuesto a las transacciones, que dicho sea de paso y que lo sepan los televidentes, el impuesto a las transacciones se grava sobre ingresos brutos. ¿Qué quiere decir? Que si yo emito una factura por 100 bolivianos, ya tengo que pagar 13 bolivianos de IVA, ¿no es cierto? Por el 13 del IVA. Yo pago un 3% adicional del ITE sobre los 100 bolivianos, pese a que yo ya he gastado esos 100 bolivianos, 13 bolivianos también pagando impuestos. Obviamente que 3 bolivianos en nuestro ejercicio sencillo es insignificante, pero cuando hablamos de beneficios empresariales, de empresas que pagan un IUE de, por ejemplo, 60, 70 millones, por supuesto que el ITE representa un número bastante importante. Entonces, creo que la principal reforma debería ser ampliar el universo de contribuyentes y reducir impuestos. ¿Qué impuestos deberían estar, para mí, en la línea de fuego? Primero, el ITE. A criterio personal, también reduciría el IVA, también reduciría el IUE, porque por supuesto que eso genera un incentivo a la inversión. Ahora, la pregunta es, reduciendo los impuestos, ¿no habría menos recaudación y por lo tanto menos capacidad de gestión de los gobiernos? Por supuesto, y para eso es que el gobierno debería ampliar el universo de contribuyentes. Ok, de los 4, a los 4 les voy a bajar la recaudación, pero necesitamos que un quinto pague. Esa pérdida de recaudación, es decir, los menos impuestos que los 4 vamos a pagar, se debería ver compensada con que un quinto, un sexto, un séptimo pague impuestos que hoy por hoy no los pagan y que tienen un poder adquisitivo bastante importante. Pero eso por sí solo no va a solucionar el problema. A mi criterio, y lo veo en la práctica, uno de los grandes problemas endémicos de la administración, tanto tributaria como aduanera, es la institucionalidad, y muy bien lo mencionaba Verónica. El Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional han perdido total credibilidad. Y por eso te decía al principio que eso se traducía en fiscalizaciones agresivas, pero además absurdas. Y les cuento 2 ejemplos reales que los pueden buscar de la vida real. En un caso, a un contribuyente le han validado el gasto de la compra de un árbol de Navidad para la oficina, pero le han observado el gasto de los focos del árbol de Navidad, lo cual no tiene absolutamente ningún sentido. Caso número 1. Caso número 2, hace 2 años a un contribuyente, a un exportador, le han depurado el 99% del crédito fiscal. 99% del crédito fiscal. Eso es simple y llanamente absurdo. Eso demuestra que el personal de Servicio de Impuestos Nacionales realmente está conduciendo fiscalizaciones extremadamente agresivas y que en muchos casos carecen siquiera de respaldo legal. Entonces, y eso se ve agravado cuando el contribuyente no tiene opciones de impugnación. Cuando un contribuyente recibe un acto administrativo por parte de la Aduana Nacional, por parte del Servicio de Impuestos Nacionales, por supuesto que tiene la opción de impugnarlos, pero los puede impugnar ante la vía judicial o ante la vía administrativa, y cada una tiene falencias propias. Si lo hacemos ante la vía administrativa, por ejemplo, ante la Autoridad de Impugnación Tributaria, el caso es casi perdido. Por ejemplo, desde hoy hasta la primera resolución de marzo de este año, la Autoridad de Impugnación Tributaria emitió alrededor de 60 resoluciones de recurso jerárquico. De esas 60 resoluciones de recurso jerárquico, el 60% fueron emitidas a favor del fisco, el 28% fueron anuladas, es decir, el procedimiento fue anulado por algún error procedimental, y tan solo el 12% fueron emitidas a favor del contribuyente, lo que demuestra, o lo que nos permite sacar algunas conclusiones: o el fisco hace extremadamente bien su trabajo, que yo en lo personal creo que no es así, o aquí hay algún tipo de conversación subyacente de siempre darle la razón al fisco. Entonces, yo como contribuyente me veo realmente en un callejón sin salida porque me llega una determinación abusiva del fisco y cuando me voy a quejar, me estoy quejando a su primo hermano, que por supuesto que le va a dar la razón. Por lo cual, en definitiva, no hay una seguridad jurídica para el contribuyente y creo que ese debería ser el segundo pilar
para fomentar las inversiones desde el punto de vista tributario. Esta que llama la atención, han subido las exportaciones, la producción de litio en Bolivia, pero han bajado los precios. ¿Es el litio realmente la salida a la energía? Bueno, podemos hablar de litio, pero hablamos de minería, porque una de las confusiones que tenemos en Bolivia es que el litio es parte de la energía, del sector de energía. No, litio es parte del sector de minería. O sea, se habla de certificación de recursos, ni siquiera de reservas, pero digamos que sean reservas. Tenemos grandes reservas de litio, tal vez todavía las mayores del mundo, no las estamos utilizando, pero hemos perdido ya varios trenes en la comercialización del litio, teniendo además, y esto es algo que la población debe tomar en cuenta, no tenemos el mejor litio del mundo. El litio es uno solo, pero los yacimientos del cual podemos extraer, en el caso de Bolivia, tienen varios defectos. A ver, voy a enumerar. O sea, de origen, diríamos. Voy a enumerar rápidamente. Primero, la distancia a los puertos. Si nosotros producimos litio, supongamos que hemos producido a través de procesos industriales, tenemos que llevarlo al puerto. Las distancias encarecen. Segundo, la calidad de las salmueras. En el caso de nuestras reservas mayores o recursos mayores, que es el Salar de Uyuni, tienen un elevado contenido de magnesio, que es un metal que es más complicado separar del litio y hace que el producto final no tenga la calidad de batería que se necesita. Por tanto, cualquier proceso industrial debe tener un módulo más para eliminar el magnesio. Magnesio que tiene también un valor comercial, pero del cual no se habla, pero es un proceso más, encarece el producto. Tercero, las condiciones climáticas no son las mejores. Cuando uno saca la salmuera, es decir, este fango, digamos, en el cual está agua, están los minerales, necesita evaporar el agua. Para eso se necesita mucho sol, mucha evaporación y poca lluvia. Lamentablemente, respecto a otros salares del Triángulo del Litio, tenemos las peores condiciones. Llueve intensamente durante 2-3 meses en el Salar de Uyuni y por tanto la evaporación es menor. Ese proceso ha llevado al fracaso de la primera tentativa de hacer industrialización del litio con el yacimiento del litio boliviano hasta el 2020, con las piscinas, evidentemente. Problema del agua. El Salar de Uyuni está en una zona muy seca y tener agua suficiente para los procesos de industrialización pone en riesgo, por lo menos, la provisión de agua para las comunidades y la economía de la región. La energía. Uno piensa, muy bien, estamos en el salar, hacemos paneles solares, pero no es solo con energía solar que se hace funcionar una planta. ¿Por qué? Porque la energía solar tiene su pico a mediodía y después tiene cero en la noche. Y una planta tiene que funcionar las 24 horas. Por tanto, se necesita complementar con energía que tiene que venir o de hidroeléctrica de Cochabamba o de termoeléctrica, que en ese momento, por la falta de gas, no es la solución mejor. O la geotérmica, que es una energía de los volcanes, pero que está a una cierta distancia y es más cara de por sí. Y finalmente, el manejo de los desechos industriales, desechos químicos. Se necesita mucho carbonato de calcio para poder procesar el carbonato de litio. Y eso hace que los residuos tienen que ser manejado oportunamente. De esto casi no se habla de eso. Esto hace que producir una tonelada de litio en Bolivia es mucho más caro que, por ejemplo, en Atacama o en el Salar del Hombre Muerto. Adicionalmente, como bien decías al comienzo, los precios del carbonato de litio se han ido al suelo. En este momento están en menos de $10,000 la tonelada de litio grado batería. Y con ese monto no hay proceso industrial en Bolivia que funcione, que sea rentable.
Entonces, estamos condenados un poco, y sobre todo si es que el Estado, con toda su burocracia, sería muy largo explicar el peso que tiene el manejo del Estado sobre la no factibilidad del proyecto del litio. Bueno, eso hace que tenemos que cambiar de chip, cambiar de política, hacer que el Estado esté presente, pero que se olvide de hacer cosas que hacen mejor las empresas privadas. ¿Cuáles serían esas cosas, diríamos, dentro del tema energético? En el tema energético, para no fijarnos en el litio, repito que es minería, es el tema del gas y del petróleo. La economía necesita, he dicho, ya sea para ingresos, si se puede exportar el gas, ya sea para el funcionamiento. Ya hay autos que funcionan con gas, los domicilios con gas, las industrias con gas, entonces las termoeléctricas con gas. Necesitamos mayores inversiones. Aquí quisiera hacer una pequeña reflexión un poco original que no se ha escuchado mucho. Según la nacionalización, Yacimiento tiene el control total de la cadena, de los hidrocarburos, de todo lo que hay. Pero si con ese control no ha sido capaz de descubrir una gota de gas, una molécula de gas en 18 años, ¿qué podemos esperar de Yacimientos? La alternativa sería que las empresas sí tienen información, como algunos sospechan que en Bolivia hay gas todavía, pero esa información no la tiene completamente Yacimientos, por eso va a perforar en un lugar donde no encuentra nada, tal vez esperando que la normativa, las leyes se ablanden y hagan posible la inversión privada. Y que esta inversión privada debe tener un objetivo claro, exportación, porque con precios subvencionados en el mercado interno nadie va a invertir nada. Verónica, tema hidrocarburos, tema energía, ¿por dónde deberían transitar los candidatos? Sí, Diego, mira, escuchándolo a Francesco se me vienen un par de cosas que creo que son importantes pensando en las propuestas que tendrán que hacer los candidatos. Un poco el mirarnos hacia adentro, pero también ubicarnos a todos los niveles en el escenario geopolítico global. Yo creo que estamos en un momento en el que no podemos perder tiempo. Creo que se está imponiendo a nivel global, en medio de una guerra comercial, una lógica de un capitalismo salvaje que va muy aceleradamente y en el que precisamente está en el centro el tema de la industrialización y los mercados. Esto afecta continuamente y de una manera muy volátil a los precios, lo hemos mencionado del litio, ha ocurrido también con el petróleo, es decir, es incierto lo que se nos viene adelante. Por lo tanto, creo que si bien estábamos ya en un momento difícil porque estamos en muchos cuestionamientos respecto al modelo que, como bien señala Francesco, pertenece en una totalidad a YPFB y al Estado, pues también nos damos cuenta de que los altos niveles de tecnologización están cada vez más lejos de cómo podemos entender para encontrar más reservas, para procesarlas de mejor manera, para venderlas mejor y para hacerlo acorde a cómo avanza el mercado internacional, porque necesitamos esa consonancia para que ingresen dólares y para que seamos competitivos. Yo creo que va a ser bastante desafiante saber qué socios encontramos en el marco geopolítico, porque todo eso también como un mapa de poder político global se está reconfigurando y creo que es fundamental cuando hablamos de recursos naturales. Nos ha pasado que muchos gobiernos toman decisiones, obviamente debido a las circunstancias y a las apuestas políticas que tiene ese mismo gobierno, pero habrá que ver que sean las más competentes dentro del mercado, que nos permitan asegurar que produzcamos, vendamos, pero no, o consumamos, o por lo menos tengamos el 100% garantizado, que es algo que ha cambiado mucho en la última década, pero no nos quedemos en que el mundo avanza súper rápido, nosotros seguimos hablando de si el modelo o no. Creo que es un momento de ser muy pragmáticos y tomar buenas definiciones que estoy muy convencida van a estar muy vinculadas a las decisiones geopolíticas que tome el venidero gobierno. Ahora, a propósito de la geopolítica, hoy estamos frente a un Donald Trump, por ejemplo, que es ultranacionalista, proteccionista, entonces la economía de libre mercado parece que no funcionaría con la fórmula de mientras Trump esté en la Casa Blanca. ¿Cómo Bolivia debería encarar su relación, por ejemplo, con Estados Unidos? Y en ese sentido, ¿de qué manera las recetas de que todo lo manejen los privados funciona? ¿Volver, diríamos, a un programa de los 90s o encontrar un punto medio con lo que ocurrió después del 2006? Es que yo creo que es difícil imaginar ahorita hacer un parangón
que calce cabalmente con modelos que ya hemos visto, como precisamente el modelo neoliberalista de los 90. Ese escenario ha cambiado totalmente. Tenemos una China que está mirando al resto del mundo y decir, a ver, ¿por dónde voy a agarrarme? Porque ahora yo ya estoy también en medio de la guerra comercial y la voy a jugar. Y la voy a jugar. No me voy a quedar allá en el mundo asiático, sino que me voy a meter porque así se han dado las condiciones. Rusia, que está en medio de su guerra energética y que está también definiendo cómo se va a poner. Por eso yo hablaba mucho de los aliados estratégicos, porque no debieran ser aliados políticos, pero debieran ser aliados lo suficientemente tecnológicos con la capacidad de poder devolvernos a tener algún rol. No te voy a decir obviamente mundial, pero por lo menos regional o por lo menos de te doy esto, pero ayúdame a cubrir mi 100% interno. A eso me refiero con que sea estratégico, eso me refiero con que sea una mirada, y yo no creo que esto parte de decir es exactamente esta mirada de los 90 o es exactamente esta mirada de la partida del gobierno del MAS. Creo que es un híbrido pragmático, entendiendo este nuevo contexto geopolítico, y además que hay que hacerlo muy rápido, ¿no? Porque realmente necesitamos ayuda tecnológica, inversión, industrialización. Son capacidades que si bien se ha avanzado de alguna manera con cuestiones, pues necesitamos que alguien venga a ayudarnos a terminar de completar este tablero, porque sabemos lo de siempre, que los recursos los tenemos en el suelo. Mauricio. Sí, a ver, yo creo que sería un poco imprudente optar por un bando de o privatizamos todo o más bien nacionalizamos absolutamente todo. Creo que me adhiero mucho a la posición, o me identifico mucho con la posición de Verónica, con una zona un poco más gris de hay que ver. Pero sin embargo, hay que tener algunas premisas. El Estado no es empresario. Y eso hay que tenerlo absolutamente claro. El Estado no es empresario. Hay un par de empresas públicas, no digo bolivianas, que demuestran que el Estado puede funcionar en un mercado. La corporación de cobre más grande de Chile es precisamente estatal. También tenemos el ejemplo de Petrobras. Pero la experiencia hoy por hoy nos demuestra que al menos Bolivia no es empresario. El Estado boliviano no es un buen empresario. Con lo cual, yo creo que sí habría que ver con buenos ojos y no satanizar el hecho de privatizar una que otra compañía. Y, por supuesto, cerrar alguna que otra que es absolutamente deficitaria e insalvable. Entonces, yo creo que hay una zona gris que deberíamos explorar. Yo, por cuestiones personales e ideológicas, sí soy más partidario de inclinarme hacia la privatización en lugar de nacionalizar empresas, porque estoy convencido de que el Estado boliviano no es empresario. Pero tampoco quiero afirmar que hay que privatizar absolutamente todo. Yo creo que hay que buscar un equilibrio entre la intervención del Estado como Estado y la intervención del Estado como empresario. Ya en la parte final, increíble cómo voló la hora, quisiera pedirles que si viniera uno de los candidatos o varios de los candidatos y le dicen, a ver, aconséjame qué puntos en tema energético, en tema de derechos humanos o en tema tributario tendría que proponer. ¿Qué le respondería Francesco? Yo con una palabra, la transición energética. Es un hecho para Bolivia vivir de lo que tiene, no de las quimeras. No somos la Arabia Saudí de Latinoamérica, quitémonos de la cabeza. Podemos encontrar un poco más de gas, de petróleo, pero no va a ser como antes, como hace 20 años. Entonces hay que diversificar la matriz energética, hay que dar prioridad, protagonismo a la energía eléctrica generada con lo que tenemos, es decir, el agua, la hidroeléctrica, con el sol, la energía solar, la fotovoltaica, con la geotérmica y con toda la eólica. Con lo que nosotros poseemos podemos suministrar la energía que necesita la economía, pero para eso se necesitan políticas claras, inclusive tributarias, para que no se cargue a esta manera de generar energía con impuestos que no son adecuados a eso. Y sobre todo abrir al capital privado, porque lo que el Estado no ha sido capaz de hacer, y ahora no está en condiciones de hacer porque no tiene el respaldo financiero, lo haga las empresas privadas, las instituciones, las corporaciones, las comunidades campesinas. Hay muchos actores que pueden actuar en la transición energética si es que el Estado les deja actuar. Verónica. Mira, vuelvo un poco a lo que hemos construido durante todo el programa. Yo creo que
una certeza respecto a cómo se van a manejar los temas energéticos y de recursos naturales es importante, porque no va a ser este gobierno el que te va a transformar totalmente nuestra matriz de subsistencia estatal. Pondrá algunos matices, sembrará algunos cimientos, pero esa es nuestra realidad hoy en día, y esa es nuestra certeza económica hacia adelante. También creo que el tema de los tributario puede ayudar a dar mucha certeza a la institucionalidad, que es algo que decíamos hay que fortalecer y reconstruir. Es importante que el ciudadano pues se sienta parte del Estado y no se sienta amenazado por el Estado cada vez que va a cumplir sus deberes. Creo que eso es fundamental y tiene algunos componentes de estas certezas. Y en derechos humanos yo te diría que venimos caminando desde el 2009 bajo la estructura de una constitución tremendamente garantista, y eso fue lo que la población ha decidido. Entonces yo creo que es importante que los candidatos sepan que los derechos humanos son progresivos, en teoría por lo menos no se pueden aceptar retrocesos y más bien se tiende a la ampliación de estos. Mucho de eso ha pasado durante estas últimas 2 décadas, pero también es cierto que hay muchos huecos en los que hay que ir cubriendo cómo se garantiza esto. Pero creo que es importante saber que en el fondo lo que tenemos que trabajar ahora es pues que se garanticen por lo bajo los derechos mínimos, y eso tiene que estar en el centro de las propuestas, es decir, ver los temas de inflación, garantizar la alimentación, la educación, la salud, sobre todo para los más necesitados, y ver cómo vamos a gestionar las agendas de ampliaciones y de derechos sociales y económicos hacia adelante. Mauricio. Sí, creo que yo sería muy concreto. Propondría en primer lugar un recorte del gasto fiscal. Tenemos una brecha fiscal absolutamente enorme. ¿Cómo lo encararía desde el tema tributario? Yo propondría que el Servicio de Impuestos Nacionales y la Administración Aduanera se fusionen, como sucede en el caso de Argentina y como sucede en el caso de Perú. Y en el caso de Argentina, por ejemplo, el señor Milei designó como directora de la Administración Tributaria y Aduanera a la señora Florencia Mirraji, que era head o cabeza de legales y de aduanas de una empresa corporativa de las más grandes de Argentina. Creo que entonces, en concreto, aterrizándolo en Bolivia, fusionaría ambas entidades y en ese proceso de fusión procuraría reducir el gasto fiscal en sueldos y salarios. 2, designaría personal idóneo. La administración tributaria tiene un índice de rotación de personal demasiado alto, excesivamente alto. Uno va a consultar con su fiscalizador y a los 2 meses tiene un nuevo fiscalizador porque ya lo han despedido al primero o ya ha rotado. Y en tercer lugar, reduciría impuestos. En concreto, creo que el ITE es un impuesto ciego que grava absolutamente todo, y también reduciría el IVA, el IUE. Para compensar esa pérdida, como te decía al principio, procuraría que más personas paguen algunos otros impuestos. Y de ese modo yo sí vería con buenos ojos aportar, porque sé que mis impuestos, que provienen de mi trabajo duro, no están yendo a parar a sueldos y salarios de personal injustificado, ni a temas de corrupción o cuotas internas, sino precisamente a caminos, a proyectos y en cualquier caso a fomentar la economía nacional.